¿Existe el tiempo? Una pregunta muy difícil de explicar por la ciencia y que aún a día de hoy no tiene una respuesta es ¿qué es realmente el tiempo? Vivimos con él, lo sentimos, lo medimos. Nos hace la vida un poco más complicada, pero también nos hace avanzar, hasta acabar lentamente con nosotros. Pero, ¿qué es realmente? El tiempo ha sido objeto de debate desde la antigüedad. Los filósofos postulaban que el tiempo no era más que una forma de ordenar los sucesos, para explicar, por ejemplo, el movimiento. Incluso se ha hecho diferenciación del tiempo físico, medible como los segundos o las horas, y el tiempo subjetivo, la forma que tenemos de sentir el paso del tiempo, que depende completamente de nuestra mente y es manipulable. De hecho, en muchas ocasiones se ha definido el tiempo como un constructo puramente humano. Lo definimos porque sentimos un avance de sucesos, no porque realmente exista una entidad como tal. La física trató esta magnitud como una entidad real y absoluta, con la que se podían hacer cálculos, que se podía medir. ¿Cómo se mide? Para definir una magnitud necesitamos un patrón, algo constante con lo que poder comparar. Y como el tiempo no es más que una sucesión de hechos, necesitamos un avance de sucesos, un ciclo que se repita en el tiempo, para poder definir una medida. Esto fue el ciclo más natural que tenemos en nuestro día a día, el día. Sí, el movimiento de los astros es la principal forma de medir el tiempo, y el más cercano es el Sol, pues un ciclo completo de luz solar se denominó día. Este se dividió en sistema sexagesimal, y de ahí tenemos nuestra división de 24 horas, 60 minutos por hora y 60 segundos por minuto. De la misma forma, se definió también la unidad mes, como la rotación lunar. Obviamente estas medidas distan mucho del uso actual, y podemos ver que las medidas son completamente relativas, ya que ni la duración del día es siempre igual, ni la rotación lunar, ni ningún ciclo a gran escala. Pero a pequeña escala, era funcional. Los relojes surgieron del mismo concepto, un suceso medible. Como cuando cae una cantidad fija de arena o cuando un péndulo se mueve, permite definir un periodo de tiempo concreto. A día de hoy vivimos muy concienciados con el control del tiempo, pero en su día, saber cuánto había pasado era un problema importante. El problema es que esto sigue siendo una medida muy rudimentaria y necesitaba ajustes constantes. Incluso los relojes actuales desfasan y hay que corregirlos frecuentemente, pero por suerte la digitalización ha hecho que todos estos ajustes sean automáticos. Como curiosidad, el cerebro también utiliza esta forma de medir el tiempo, lo que explicaría por qué lo sentimos diferente según la situación. Las neuronas se activan de diferente forma para, por ejemplo, sentir la concepción del espacio físico, si nos movemos, si estamos avanzando o retrocediendo. Es algo más complejo, pero digamos que guarda en la secuencia de activación de las neuronas si algo está delante o ya ha quedado atrás. De la misma manera, también se logra el concepto de tiempo, guardando como una memoria de qué neuronas se han activado ya y cuáles se van a activar, dando una concepción de qué es el pasado y qué es el presente, además de a dónde nos dirigimos. Los recuerdos funcionan gracias a la reactivación de estas secuencias, que permiten este patrón pasado, y podemos percibir lo que ya habíamos vivido. Es una explicación simplona, pero es, en esencia, la medición de una sucesión de acciones, lo que nuestra propia mente utiliza también para concebir el paso del tiempo. Y actualmente, debido a la precisión de la ciencia, necesitamos un tiempo mucho más preciso, el tiempo atómico. Sí, hay una red mundial de relojes atómicos que miden el segundo gracias a una oscilación muy precisa del átomo cesio-133. Gracias a la precisión y constancia de la física atómica, esta medida es lo suficientemente fiable como para definir el tiempo oficial mundial. Y se están desarrollando formas aún más precisas y fiables. Pero no viene al caso. La conclusión es que ni existe una precisión absoluta, ni podemos definir el tiempo como una magnitud constante. Y podríamos vivir con esto hasta que entramos en el terreno de la relatividad, la teoría que desmorona todo concepto sobre el tiempo. Ya habíamos visto que el tiempo era por un lado una medición del avance de sucesos, pero por otro lado también es la percepción subjetiva que tenemos de ese avance. Pues esto se complica aún más cuando, incluso tomando la medición absoluta, la relatividad nos cuenta que esta es subjetiva y varía según el observador. El descubrimiento de que la velocidad de la luz era una constante universal rompió el concepto de espacio y de tiempo, pues como da igual tu momento, tu velocidad o tu estado, esta velocidad debe mantenerse constante. El tiempo y el espacio pasaron a ser variables de una ecuación que modifica según tu estado, es decir,
Tú defines tu propio avance temporal. Bueno, pero ¿eso invalida todo lo hecho hasta ahora? No realmente. Estos efectos son tan menores que, en nuestro estado actual, para nuestro tiempo de vida y las escalas en las que nos movemos, podemos decir que el tiempo funciona igual para todos en la Tierra. Pero, poniéndonos técnicos, esto es solo un comportamiento aproximado local. La realidad es que el tiempo no es fiable y no podemos saber qué es lo que avanza realmente. La gravedad modifica el tiempo, la aceleración modifica el tiempo, nuestra mente modifica el tiempo. En el centro de un agujero negro se estima que se rompe el concepto de tiempo, es decir, deja de existir el avance de hechos, se congela todo. Igual que fuera del universo, antes del Big Bang, no existe el concepto tiempo, pues no hay sucesos que avancen. ¿Cómo podemos siquiera pensar en un antes del Big Bang? No hay un antes de algo que no ha nacido. No existe un pasado de un embrión. No existe un pasado de un coche que aún no se ha fabricado. El tiempo se define cuando hay un suceso. O quizás solo cuando hay un observador que experimenta el paso del tiempo. Quizás nosotros creamos el avance. Quizás toda la línea temporal es un flujo absoluto, solo que nosotros sentimos que avanzamos por él, pero el futuro y el pasado ya están definidos. Otra teorización del concepto de tiempo se da en termodinámica, con el concepto de entropía. Como ya he comentado alguna vez, la entropía es la medida estadística de la evolución de un estado, de su cambio energético, de su estructura, etc., hacia algo que se concibe como más desordenado o caótico, aunque es más correcto decir que se mueve al estado con mayor probabilidad, el que tiende a la menor energía. De este modo se llegó a definir el tiempo como un concepto termodinámico, es decir, como la evolución de la entropía del universo, ya que la entropía es una medida que siempre aumenta, por lo que volver al pasado sería como revertir esta evolución de la entropía, tal como se cuenta en Tenet. Sin embargo, como he dicho, la termodinámica es una ley estadística, lo que quiere decir que, aunque sea prácticamente imposible, existe la probabilidad teórica de que la entropía disminuya o el estado sea de mayor energía, por lo que esto tampoco sería una definición absoluta. De hecho, en física cuántica se vuelve a romper el concepto del tiempo, pues todo tiene una simetría temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que en escalas cuánticas no existe un futuro o pasado, no hay una forma de saber si el sistema avanza o retrocede. Es un todo, hasta que lo analizamos en escala macroscópica. Pero, para el carro, ¿eso implica que no hay libertad temporal? ¿Nosotros seguimos sintiendo que las cosas avanzan, entonces todo es subjetivo? Actualmente no hay una respuesta para eso. Si recopilamos, ¿qué tenemos? Según la termodinámica, el tiempo es estadístico. Según la cuántica, no hay una diferenciación pasado y futuro. Y con la relatividad, bueno, no existe una percepción absoluta. Depende de cada persona en cada situación. Así que pasado, presente y futuro es algo tan variante que lleva a paradojas, lo que se puede interpretar como que no existe el tiempo. Incluso podemos ir más allá y pensar en el concepto viajes en el tiempo. ¿Qué hemos visto sobre los viajes temporales? O bien viajas al pasado, con lo cual puedes rehacer ciertos hechos, lo que suele llevar a contradicciones, o bien viajas al futuro, lo que supone acelerar el tiempo a escalas abismales. ¿Qué podemos deducir con la ciencia actual? Pues si tomamos en cuenta la relatividad, no se puede viajar al pasado, puesto que supondría romper las constantes fundamentales como la velocidad de la luz, y al futuro sí que se podría viajar, por ejemplo como se ve en Interestelar. Esto es real, pero no un viaje al uso. Lo que hacemos es irnos a otro espacio local, donde el tiempo transcurre de forma diferente. Se puede acelerar y frenar el tiempo físicamente alterando la gravedad. Esto está demostrado. De hecho, lo utilizan los satélites para los sistemas de geolocalización como el GPS. Y si tomamos el tiempo como una interpretación subjetiva, ¿no se podría viajar a través de él? Si el tiempo es algo subjetivo, ¿cómo viajarías? Siempre vemos que en los viajes simplemente apareces en un mundo pasado, apareces directamente de la nada. Y como dicen en Los Vengadores, en ese momento tu pasado se convertiría en tu presente y el futuro lo decidirías desde ahí. Pero no tiene sentido que reaparezcas en otro mundo si hablamos de viajar en la misma línea. En ese caso tendrías que percibir el pasado o el futuro en el mismo estado en el que te encontrabas o encontrarás. ¿Pero eso qué implica? Que viajarías a tu mismo cuerpo, con tus mismos recuerdos, con tu misma estructura. Por lo que técnicamente, ¿cómo sabrías que has viajado? Podrías haberlo hecho ahora mismo, pero sientes que es tu presente. ¿Para qué lo harías? No cambiaría nada. No podrías modificar nada. Solo habrías retrocedido el tiempo como una película. Pero sigue siendo la misma película.
Si tomamos en cuenta la teoría de que no hay diferencias entre pasado y futuro, y de que todo es una línea ya escrita y todo lo que hagas ya estará determinado, entonces viajar en el tiempo solo es moverte por las escenas de una película, pero sin poder cambiar nada, atrapado viviendo una línea de sucesos determinados. No se puede cambiar el destino. ¿Existe entonces el destino? ¿Todo está escrito? ¿O de verdad el tiempo es real y somos capaces de influir en el mundo con nuestras acciones? Ese es otro tema bastante complicado, analizar si nuestras acciones están determinadas o de verdad tenemos libre albedrío. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Espero que os haya parecido interesante y no intentéis darle muchas vueltas, ya que puede volver loco a uno el vivir en tanto relativismo. Si os gustó, por favor, dadle mucho apoyo al canal para que podamos seguir compartiendo estas cuestiones. Y cualquier duda o aporte no dudéis en dejarlo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la próxima.